Bueno, para empezar este video, hoy vamos a hablar de MVC, que es uno de esos conceptos que escuchas desde que empiezas a programar, pero que muchas veces no se termina de entender del todo. A muchos nos pasa que lo usamos porque el profesor lo pide o porque el framework ya viene organizado así, pero no siempre sabemos qué problema está resolviendo realmente. MVC significa modelo, vista y controlador, y básicamente es una forma de organizar una aplicación para que no se vuelva un caos con el tiempo. La idea es separar responsabilidades y evitar que todo esté mezclado en el mismo lugar, porque eso tarde o temprano genera problemas. Totalmente. A todos nos ha pasado esto. Algo clave antes de entrar en detalles es entender por qué MVC es necesario. Cuando uno empieza a programar, normalmente hace todo en una sola clase. Ahí están los botones, la lógica, las validaciones y hasta la conexión a la base de datos. Al inicio funciona, pero cuando el programa crece, modificar algo se vuelve un dolor de cabeza. Cambias un botón y sin darte cuenta rompes una validación o una consulta. MVC nace justamente para evitar eso, para que cada parte del sistema tenga una función clara y no dependa demasiado de las demás. ¿Qué sería el MVC como patrón? Algo importante es aclarar que el MVC no es solo un lenguaje ni una tecnología específica, sino es como un patrón de diseño arquitectónico, o sea, es como una plantilla mental, una forma de pensar cómo estructurar una aplicación para que sea mantenible y escalable. Esto, o sea, se piensa esto como los planos de una casa. Si no, o sea, no es la casa en sí, ni los ladrillos en cemento, sino es el diagrama que diseña el arquitecto. O sea, por ejemplo, de que dice la cocina va aquí, las habitaciones van acá, y así. El MVC hace lo mismo con el código. O sea, te dice dónde debe ir cada parte de la lógica para que todo esté ordenado y tenga un propósito claro. Lo más em, lo principal en esto es agnóstico del lenguaje. O sea, da igual si se programa en Java, Python, en C++ o JavaScript, sino, o sea, la idea central del MVC es que se puede aplicar igual. Es un principio, ¿cómo decirlo?, universal. De hecho, los frameworks muy populares como el Ruby, o teníamos un ejemplo del Laravel, que es en PHP, es un principio universal. Em, ¿Y por qué se llama patrón esto? O sea, pues se llama así porque es una solución probada y reutilizable a un problema común. Este problema es del código, o sea, como se lo dice vulgarmente, sería un código espagueti. O sea, es una mezcla que no se puede entender, o sea, donde la lógica de la base de datos, las reglas, la interfaz de usuario, todo están enredadas. Eso. Lo que el MVC me propone es que una división de responsabilidades muy clara, em, donde cada uno se encargue de algo específico. Y, claro, idealmente que no invade el trabajo de los demás, o sea, MVC, o sea, el módulo, la vista y... eh, para ponerlo en una metáfora, si nuestra aplicación o si tu aplicación fuera un restaurante, sería el modelo, sería una cocina, los ingredientes y las recetas, o sea, los datos y las reglas que se utilizan en el código. La vista sería el comedor, la decoración y el menú que el cliente va a ver. Y el controlador sería como el camarero que toma el pedido del cliente, que el cliente dijimos que era la vista, y se lo lleva a la cocina, que es el modelo, y luego trae el plato terminado de vuelta al comedor. Entonces, cada parte tiene su rol y eso sería. Ya, exacto, como mencionó Irving, el MVC más que seguir una estructura es una filosofía que todas las estructuras de programas deberían seguir. En la parte del modelo se considera que es uno de los más importantes porque se encarga de albergar toda la lógica que conlleva en sí. En el ejemplo de un negocio,
darían las reglas importantes que tiene. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema académico, el modelo define cómo es un estudiante, qué es una materia, cómo se calcula la nota y qué valores son válidos, para que así todo esté en armonía y no ocurra ningún error. En caso de base de datos y de validar que la información sea correcta para los fines que necesite el usuario o el administrador. Algo muy importante es que el modelo no sabe nada de botones, ventanas o pantallas. Solo se preocupa de los datos, que los datos estén bien y de que se cumplan las reglas. Ahora vamos a hablar de la vista. Es la parte más visible del sistema. La vista es todo lo que el usuario ve y con lo que interactúa. Formularios, botones, tablas, mensajes, colores, todo eso. Su función principal es mostrar información y permitir que el usuario interactúe con el sistema. Un error muy común es poner lógica del negocio en la vista, como validaciones complejas. Eso hace que el sistema sea difícil de mantener. La idea de MVC es que la vista sea lo más simple posible para que si mañana queremos cambiar el diseño, no tengamos que tocar el resto del sistema. Ahí es donde fallan muchos al inicio. Y finalmente vamos a hablar del controlador, que es el donde se conecta todo. El controlador recibe las acciones del usuario, como presionar un botón o enviar un formulario. Luego decide qué hacer con esa acción, si tiene que pedir información al modelo, actualizar datos o cambiar la vista. El controlador no guarda ni se encarga de mostrar cosas, solo coordina el flujo de las aplicaciones. Se puede decir que es el intermediario entre lo que hace el usuario y lo que pasa internamente en el sistema. Ok, sigamos con un ejemplo para que quede todo claro, ¿no? Pensemos en un sistema de inicio de sesión. Primero, la vista muestra un formulario donde el usuario ingresa su nombre y la contraseña. Cuando el usuario presiona el botón de ingresar, esta acción no va directamente al modelo, sino que va al controlador. Entonces el controlador recibe los datos y se los envía al modelo para que los valide. Este modelo verifica si el usuario existe y si la contraseña es correcta y devuelve un resultado. Con este resultado, el controlador decide qué hacer. En este caso sería mostrar la pantalla principal o mostrar un mensaje de error en la vista. Este ejemplo es perfecto para resumir lo que sería el MVC. Para cerrar el tema de MVC, el MVC es un patrón que nos ayuda muchísimo a organizar el código y a pensar mejor cómo estructurar una aplicación. Permite separar responsabilidades, reducir errores y hacer que el sistema sea más fácil de mantener y escalar. Además, facilita el trabajo en equipo porque cada persona puede enfocarse en una parte específica del sistema. Por eso, MVC es uno de los patrones más usados y más importantes en el desarrollo de software. Bueno, ahora que ya hablamos de MVC, vamos a pasar a otro concepto que está muy relacionado y que es igual de importante, la modularidad. La modularidad, en palabras simples, es la idea de dividir un sistema grande en partes más pequeñas, llamadas módulos. Cuando un programa empieza a crecer, se vuelve imposible entenderlo todo como un solo bloque. Y ahí es donde la modularidad se vuelve necesaria. Cada módulo se encarga de una tarea específica, y eso hace que el sistema sea más ordenado, más fácil de entender y mucho más fácil de mantener. No es solo una buena práctica, sino algo casi obligatorio, cuando se trabaja en proyectos medianos o grandes. Sin modularidad, los proyectos se vuelven inimaginables. Ahora vamos a ver por qué es importante la modularidad. Algo clave es entender que por qué la modularidad es importante. Cuando no usamos modularidad, el sistema termina siendo un bloque enorme de código, donde todo depende de todo. Esto provoca que un pequeño cambio tenga efectos inesperados en otras partes del sistema. Además, dificulta el trabajo en equipo, porque varias personas terminan tocando el mismo código al mismo tiempo. La modularidad permite dividir el trabajo, asignar responsabilidades claves y reducir errores, porque cada módulo tiene su propósito bien definido. Ok, ¿qué es un módulo? Para entender mejor la modularidad, primero hay que aclarar qué es en realidad un módulo. Y es más que solo una carpeta o un archivo.
Piensa en un módulo como un componente funcional dentro de un sistema más grande. Entonces es como una unidad con un propósito específico y bien delimitado. En la práctica, un módulo puede materializarse de distintas formas según el lenguaje o la arquitectura, ya que puede ser de clase, puede ser una clase, claro, en Java o un C++, o un paquete, o un namespace, o un archivo Java, como ya lo dijimos. Em, Pongamos un ejemplo concreto. Imagina que estamos construyendo una plataforma, y en lugar de, no, a ver, ok. La idea de que cada módulo tenga una interfaz clara y pública, o sea, es una forma definida y estable de comunicarse. Por ejemplo, una función llamada calcular un total, calcula un total, mientras que su implementación interna es privada. Eso significa que internamente en el módulo se puede usar arrays o lo que sea de eso. Y mientras cumpla con su contrato, el resto del sistema no le debe importar cómo lo hace. Esa es la clave. Pues se puede modificar, optimizar o incluso reescribir completamente la lógica dentro de un módulo, siempre y cuando no cambie su interfaz pública, sin que esto provoque un desorden en el resto de la aplicación. Sí, y eso hace que el sistema sea mucho más flexible. También para seguir el tema debemos de entender qué es del acoplamiento. Dentro de la modularidad hay un concepto muy importante, que es del acoplamiento, que se refiere a qué tan dependiente es un módulo de otro. Cuando un módulo necesita conocer muchos detalles internos de otro módulo para funcionar, decimos que hay alto acoplamiento y eso es algo negativo. El problema del alto acoplamiento es que cualquier cambio en un módulo puede romper a otro. Por eso, en un buen diseño se busca siempre bajo acoplamiento, donde los módulos interactúan lo menos posible entre sí a través de interfaces claras. Esto hace que el sistema sea más estable y fácil de mantener. Es como que cada módulo tenga su propio espacio. El otro concepto clave dentro de la modularidad es la cohesión. La cohesión se refiere a qué tan relacionadas están las responsabilidades dentro de un mismo módulo. Un módulo con alta cohesión se enfoca en una sola tarea clara y bien definida. Por ejemplo, un módulo de usuarios debería encargarse solo de cosas relacionadas con usuarios y no mezclar lógica de pagos o reportes. Cuando un módulo tiene baja cohesión termina siendo muchas cosas distintas, y eso lo vuelve difícil de entender y de mantener. Por eso un buen diseño siempre busca alta cohesión dentro de los módulos. Y ahí se nota cuando un módulo está bien pensado. Algo interesante es que acoplamiento y cohesión están muy relacionados. Un buen diseño de software busca siempre bajo acoplamiento y alta cohesión. Eso significa que los módulos sean independientes entre sí, pero que internamente estén bien organizados. Cuando se logra ese equilibrio, el sistema se vuelve mucho más fácil de mantener, de probar y escalar. Además, permite reutilizar módulos en otros proyectos sin mayores cambios. Para poner un ejemplo práctico, pensemos en una aplicación de gestión académica. Podemos tener un módulo de estudiantes, otro módulo de materias, otro de notas y otro de autenticación. Entonces, cada módulo se encarga de su propia lógica y se comunica con los demás de forma controlada. Si mañana se cambia la forma de calcular las notas, solo se modifica ese módulo, sin afectar a los demás. Eso es una modularidad aplicada correctamente. Y así los cambios no generan caos. Para concluir, la modularidad es una base fundamental del buen diseño de software. Permite dividir sistemas complejos en partes más simples, reducir errores y facilitar el trabajo en equipo. Conceptos como acoplamiento y cohesión ayudan a medir qué tan bien diseñado está un sistema. Cuando se aplica correctamente, la modularidad hace que el software sea más mantenible, más escalable y más fácil de entender. Por eso es un concepto clave que todo desarrollador debe manejar. Eh, En esta parte explico la clase main, que es el punto de inicio del programa. Aquí se ejecuta el método main.
que se encarga de abrir la interfaz gráfica. Se usa Swing Utilities Invoked Later para asegurarnos de que la ventana se ejecute correctamente dentro del hilo gráfico de Java. Dentro de este método se crea un objeto de la clase registro, que es la ventana principal del sistema, y con setVisibleTrue se muestra en pantalla. Esta clase no hace nada más, solo inicia el programa y abre la ventana principal. Ya, ahora les voy a explicar la clase de MongoDB Connection, que se encarga de manejar la conexión con la base de datos de MongoDB. Aquí se definen las variables estáticas que existen en esta parte, que es una para el cliente que es el MongoDB y otra para la base de datos. Estas variables son estáticas porque toda la aplicación utiliza la misma conexión. De esa manera se evita crear múltiples conexiones innecesarias. También tenemos el método connect, que se usa para conectar a MongoDB. Primero verifica si no existe una conexión activa y si no existe, se conecta al servidor local de MongoDB y selecciona la base de datos llamada DB1. Esto permite que la conexión se cree una sola vez y sea reutilizada por el resto del programa. El método getDatabase simplemente devuelve la base de datos ya conectada para que otras clases puedan usarla. Finalmente, el método close se encarga de cerrar la conexión cuando ya no se necesite, evitando el uso innecesario de recursos. Eh, en la clase de MongoDB operaciones, en esa parte se explica eh, que la clase de MongoDB Operations que contiene todas las operaciones que se realizan sobre la base de datos. Aquí se manejan las funciones básicas como insertar, consultar, actualizar y eliminar los datos en MongoDB. El método de insert document se utiliza para guardar un nuevo documento en una colección específica. Primero, obtiene la colección desde la base de datos y luego inserta el documento, por ejemplo, cuando se registra un usuario nuevo. El método findDocument se usa para obtener datos de una colección. Recibe un filtro que permite buscar documentos específicos y si el filtro está vacío, devuelve todos los registros. Este método se usa principalmente para mostrar los usuarios en la tabla. Ya. El método updateDocument permite actualizar un documento existente. Primero busca el documento usando un filtro y luego actualiza solo los campos indicados, utilizando set para no borrar el resto de la información. Finalmente, el método deleteDocument se encarga de eliminar un documento de la base de datos cuando se selecciona un usuario para borrar. Ahora voy con la clase registro, que corresponde a la ventana donde se ingresan los datos del usuario. En el constructor se inicializan los componentes gráficos y se establece la conexión con la base de datos, asegurando que el sistema esté listo para guardar información desde el inicio. Cuando se presiona el botón registrar, el programa obtiene los datos ingresados en los campos de texto, nombre, correo y edad. Luego crea un documento con esta información y lo envía a la base de datos usando el método de inserción, después de guardar el usuario. Se muestra un mensaje de confirmación y se limpian los campos del formulario. El botón Mostrar abre la ventana Tabla, que permite visualizar todos los usuarios registrados en la base de datos. Tabla. Ya, en esta última parte se muestra es donde se muestran los usuarios registrados. En el constructor se inicializa los componentes y se llama al método cargar tabla, que se encarga de obtener los datos desde la base de datos y mostrarlos en la tabla. El método cargar tabla primero limpia la tabla para evitar duplicados, luego obtiene todos los usuarios desde MongoDB y recorre cada documento para agregarlo como una fila en la tabla y mostrando nombre, edad y correo. Continuando con el botón de eliminar, este botón permite borrar un usuario seleccionado de la tabla y también de la base de datos. Entonces, bueno, también el botón actualizar permite modificar los datos de un usuario solicitando un nuevo correo y una nueva edad. Y finalmente el botón de regresar cierra la ventana actual y vuelve a la ventana anterior. En conclusión, este programa permite registrar, mostrar, actualizar
y eliminar usuarios usando el Java Swing para la interfaz gráfica y el MongoDB como base de datos. Cada clase cumple una función específica, lo que hace que el código sea más ordenado y más sencillo, más fácil de entender. Ya. Ahorita vamos a mostrar un ejemplo de cómo funciona el programa. Si le damos a mostrar, vamos a tener, por ejemplo, ya usuarios creados. Si dan, por ejemplo, vamos a mostrarles cómo está en la base de datos, que es el MongoDB, que es los mismos que les mostré en la pestaña de Java, que es lo mismo que están acá. Ya. Nosotros, por ejemplo, si queremos poner, no sé, otro nombre, Juan, con la edad 12 o 21, pongamos, y correo, lo que sea. Le podemos registrar, nos va a salir mensaje de usuario registrado y le vamos a mostrar, estaría acá. En el MongoDB se debe actualizar. Aquí hay un problema, entonces para que se muestre voy a desconectarme y conectarme. Entonces, cuando entre la base de usuario, ya se me cree que es el mismo que está acá, que es el mismo que está en la tabla. También podemos, si queremos eliminar, por ejemplo, el mismo usuario, actualizar, pongámosle que sea Juan 123 y la edad cambiémosle, bueno, estaba 121, cambiémosle a 20. Ya. Y ahora toca hacer lo mismo, toca desconectarnos y volver a conectarnos. Y la base de datos debe estar actualizada, que es como está aquí. Y si queremos eliminar, sería lo mismo. Como estamos en la parte de la tabla, por ejemplo, eliminamos este y en el MongoDB se debe mostrar que ya se actualizó. ¿Cómo se ve aquí? En este proyecto vamos a explicar cómo está organizado nuestro sistema usando el patrón de arquitectura MVC, que significa modelo, vista y controlador. La idea principal de MVC es separar responsabilidades para cada parte del sistema. Haga solo una cosa específica y el código sea más ordenado, mantenible y fácil de escalar. Nuestro sistema permite registrar usuarios, mostrarlos en una tabla, actualizarlos y eliminarlos, usando Java Swing para la interfaz gráfica y MongoDB como base de datos. Vamos a empezar por la clase main. Esta clase se encuentra en un paquete independiente porque no pertenece ni al modelo, ni a la vista, ni al controlador, que es este paquete de la izquierda. La función del main es únicamente iniciar la aplicación. Usamos el swing utilities.invocaLater para asegurarnos que la interfaz gráfica se ejecute correctamente en el hilo de eventos del swing. Desde el main se crea la ventana 1, que es la ventana principal del sistema, y se hace visible para el usuario. Ahora pasamos a la vista, específicamente a la clase ventana 1. Ok, en esta clase representa la interfaz gráfica donde el usuario ingresa su nombre, edad y el correo. En la ventana 1 no maneja directamente la base de datos ni la lógica del sistema, sino que crea un objeto del usuario controller que será el encargado de comunicarse con el modelo. Cuando el usuario presiona el botón de registrar, la vista recoge los datos de los campos de texto y llama al método registrar del controlador, enviándole la información del usuario. De esta forma, la vista solo se encarga de mostrar información y capturar acciones del usuario, sin conocer cómo se guardan los datos. En la parte del controlador es la clase usuario controller. Esta clase actúa como intermediario entre la vista y el modelo. Cuando el controlador se crea, establece la conexión con MongoDB usando la clase MongoDB Connection. El método registrar recibe los datos enviados por la vista, crea un objeto usuario y luego llama a MongoDB Operation para guardarlo en la base de datos. Además, el controlador tiene métodos para listar, eliminar y actualizar usuarios, lo que permite que las vistas interactúen con el modelo sin acceder directamente a la base de datos. Dentro del modelo tenemos la clase usuario, que representa la estructura de los datos que maneja el sistema. Esta clase contiene los atributos nombre, correo y edad, junto con sus métodos get. El modelo representa la información del mundo real y no tiene conocimiento de la interfaz gráfica ni de cómo se muestran los datos.
Ya. Otra parte del modelo es la clase MongoDB Connection. Esta clase se encarga exclusivamente de conectar la aplicación con la base de datos MongoDB. Utiliza un patrón de conexión única, asegurándose que solo existe una conexión nativa durante la ejecución del programa. Gracias a esto, el resto del sistema puede acceder a la base de datos sin preocuparse por cómo se establece la conexión. Ok, en la ventana de MongoDB Operations es la clase que realiza las operaciones CRUD, es decir, la de crear, leer, actualizar y eliminar los datos. Aquí en esta clase se definen los métodos como insertar usuario, obtener usuarios, eliminar usuario y actualizar usuarios. Estas operaciones se ejecutan directamente sobre la base de datos, pero siempre a través del controlador, nunca desde la vista. En la ventana 2 es otra vista del sistema y se encarga de mostrar la información de los usuarios en una tabla. Esta ventana recibe el controlador desde ventana 1, lo que permite compartir la misma lógica sin duplicar código. Cuando se carga la tabla, ventana 2 le pide al controlador la lista de usuarios y los muestra en pantalla. Además, permite eliminar y actualizar usuarios enviando las acciones nuevamente al controlador. En conclusión, el patrón MVC nos permitió separar claramente las responsabilidades del sistema. La vista solo muestra información, el controlador maneja la lógica y el modelo gestiona los datos y la base de datos. Esta separación hace que el sistema sea más organizado, fácil de mantener y más profesional.